está bien tenerlo a mano. Cuando finalicemos la presentación, os haré entrega de toda la documentación que hemos estado trabajando en la sesión para que podáis tenerla a mano y podáis visualizarla tranquilamente, observarla y sobre todo los temarios y demás que podáis echar un ojo, ¿no? Bueno, lo primero, ¿a qué opciones o qué opciones estamos aquí preparando en la academia, ¿no? Que estamos presentando? Cuando veáis una oferta de empleo, tanto autonómica como estatal, como en este caso que es estatal, pues ya vais a ver que se divide normalmente en dos partes, los cuerpos de promoción interna y los cuerpos de turno libre. Vosotros cuando consultéis, siempre tenéis que mirar los cuerpos que son de nuevo ingreso o turno libre, que es la manera que tiene de denominarlo, en este caso, el BOE, ¿no? En el nuevo ingreso, aparte de las opciones disponibles, siempre, pues normalmente el cerebro nos tira el ojo hacia donde vemos el número más grande, ¿no? Que es donde vemos el cupo de número de plazas. Pero tenemos que ser también muy exactos a la hora de elegir una oposición y no solo guiarnos por número de plazas, porque muchas veces no es lo más importante. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, volumen de temario, tenemos que tener en cuenta dificultad de temario, las pruebas a superar y tan importante como el número de plazas sería el número de competencia, el número de opositores o el ratio que tiene la oposición de presentados versus plazas existentes. No creo que eso es lo más interesante para un punto de partida, para un punto de partida y poder hacer una selección inteligente de la oposición que tenemos. Nosotros, al final, las cuatro oposiciones que preparamos son oposiciones nacionales de gran alcance, con gran número de plazas todas las oposiciones. Y la primera de ellas, del cuerpo A2, es la posición de gestión de administración civil, para la que los últimos años se han ofertado una media de 2.000 plazas, ¿vale? En las dos últimas convocatorias, que han sido uniones de ofertas de empleo público, la unión del 2024 y 2023 y la unión del 2022 y 2021, que han rondado las 1.000 plazas cada una, sumando un total de 2.000 por convocatoria. En este caso, como es solo un año, como esta es la oferta de empleo del año 2025, pues han aprobado 1.090 plazas, más las de reserva de discapacidad, que realmente pues no deberíamos tener en cuenta esas plazas si nosotros no vamos por el turno de discapacidad, es decir, si no tenemos discapacidad acreditada del 33% o superior. Entonces nosotros tenemos que fijarnos siempre en la casillita de la izquierda. Esto es algo muy básico, pero bueno, nadie te explica la oferta de empleo y así por lo menos sabes navegar dentro de ella, ¿vale? Este sería el cuerpo de gestión, requisito de carrera universitaria para participar en él y bueno, ahora profundizaremos un poquito más de la composición de las pruebas que tiene. Entrando ya a los cuerpos del subgrupo C1, tenemos aquí dos opciones principales, ¿no? Que son las opciones suelen ser las más atractivas y por la que casi todo el opositor suele comenzar su preparación y muchas veces pues luego la oposición del grupo A2 se realiza mediante promoción interna. Estas dos del C1 tenemos por un lado el cuerpo general administrativo, que es el cuerpo C1 general administrativo, un cuerpo que puede funcionar en todos los ministerios, es decir, en los 17 ministerios que tenemos en España y en sus organismos autónomos. Por eso es cuerpo general, porque hay plazas en todos los ministerios, te puedes mover, evidentemente, interministerialmente, y es un cuerpo pues, bastante válido del que yo ya tengo también mi plaza y los demás profesores igualmente, porque suele ser una puerta de entrada a la administración, no suele ser bastante atractivo. Últimamente está rondando los 2.000 años, o sea, las 2.000 plazas por año, y este año pues se ha quedado también en 2.200, ¿no? No os fijéis siempre en los últimos exámenes porque han acumulado dos convocatorias de empleo en una sola convocatoria. Esa tónica ya la quiere cambiar la ministra y por tanto quiere hacer un examen por cada año. Un poquito más para abajo, ¿vale? Tenemos agentes de Hacienda, nosotros esta oposición no la manejamos, eso es para el perfil de la gente que venga de Economía y de ADE, ¿vale? Tendríamos alguna como tráfico y demás, con menor número de plazas, y tenemos la oposición especial del Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social, ¿vale? Esto es una oposición que lleva en ejecución únicamente 3 ofertas de empleo. Este es su tercer año que saca plazas. Llevaba sin sacar plazas más de 20 años. Por lo tanto, es un cuerpo que es relativamente nuevo, entre comillas, y que no tiene muchos afiliados, es decir, no tiene muchísima competencia. Cosa que sí podemos encontrar en los cuerpos de gestión y administrativo C1 y A2 que hemos visto previamente. Entonces, esa es un poco la ventaja competitiva que tiene Administración de la Seguridad Social. La desventaja, como todo, la parte A y la parte B, pues evidentemente es un temario que tiene un tono un poquito más complicado cuando habla de las prestaciones, su naturaleza, las cotizaciones y los diferentes regímenes de la seguridad social, así como las altas, bajas en las nóminas y demás. Tiene una complejidad, pero evidentemente es una opción bastante alternativa porque no tiene tanta competencia. Digamos, no es la oposición con más número de instancias.
¿vale? Así que en ese aspecto lo profundizaremos ahora. Es nuestra tercera opción o digamos la tercera oposición que se prepara aquí en la academia. La última opción y la opción erróneamente, ¿no? Que muchas veces pensamos, es la opción de cuerpo general auxiliar, ¿no? Muchas veces las oposiciones, en este caso la de auxiliar, pues tiene la referencia de las personas de que se trata de una oposición fácil, regalada, sencilla o mal pagada, porque es un cuerpo inferior. Entonces, ninguna de las cosas es acertada. No es la oposición más sencilla, está al mismo nivel que las demás oposiciones en cuanto a dificultad, pero la realidad es que tiene menor temario. Por tanto, tardamos menor tiempo en dar una vuelta al temario y poder competir en examen, poder competir con los demás. Por tanto, en ese aspecto no es más fácil ni más difícil, simplemente es más corta. ¿Vale? Eso sería la realidad del asunto. A nivel de número de opositores por plaza, es un poquito menos interesante que las otras porque tiene más solicitudes. No obstante, lo que suele pasar con los cuerpos C2, tanto en el Estado como en las demás, como en la autonomía y por supuesto los ayuntamientos, es que tienen mucha distancia y la gente ni siquiera se presenta a examen. ¿Vale? Eso es la realidad del asunto, ¿no? Y lo que yo he vivido también cuando me he presentado a la Administración del Estado. Aquí tenemos la suerte o el defecto de que en el Estado todo el mundo presenta su instancia, la gente que está opositando a su ayuntamiento, a su comunidad autónoma, se echa a la distancia del Estado, echa a distancia y luego no se presenta a examen. Entonces, bueno, esa ventaja competitiva pues la tenemos los que nos preparamos puramente en la Administración General del Estado. Esas son un poco las cuatro opciones que nosotros preparamos, cada una con su número de plazas, ¿no? Ya habéis visto que la que más plazas tiene es la del grupo C1 y la que menos plazas tiene es la de Administración de la Seguridad Social, pero cuando elijáis oposición yo recomiendo siempre mirar el número de ratio de opositores y la dificultad de los temas, ¿no? Tanto en una cosa como en otra, la academia os puede asesorar, os puede ayudar, os puede dar un poco de orientación, ¿no? Nunca vamos a decir si una es mejor o peor opción. Eso depende del alumno, pero sí que sepa con las cartas con las que elige o con lo que juega antes de empezar con las oposiciones. A mí lo que sí que me interesa de explicar una preparación o de elegir cuando tenemos que elegir una opción de oposiciones es sobre todo conocer el formato de las oposiciones de la Administración General, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos o cómo suelen ser las oposiciones de la Administración General? Pues para ello vamos a ver un tema que nos valdría para las cuatro oposiciones, ¿no? Creo que es lo más interesante, que como sabéis todos los temarios comienzan con la Constitución Española y aquí tenemos el ejemplo de cómo son los temarios del derecho, cómo son los temarios de derecho. Un concepto que tenemos que tener en cuenta es que los temarios de derecho no suelen ser temarios muy gráficos, es decir, no nos vamos a encontrar multitud de esquemas, de colores, etc, etc, etc. En nuestro caso sí que hemos volcado esquemas, sí que hemos hecho algún color, pero desde luego es contenido que se basa en leyes, es contenido que no es un contenido subjetivo, no hay una persona redactándolo a su acorde semejanza, como puede ser la historia de España, por ejemplo, que se puede redactar en base a una fecha y en base a unos sucesos de una manera un poco personal. No, aquí nos basamos en la literalidad de los textos, ¿no? Fijaros, cuando hablamos de un artículo, como en este caso la modificación del artículo 49 de la Constitución, pues fijaros que hacemos una cita literal del artículo, o sea, jugamos con la literalidad. Eso es lo que vamos a encontrar en esta última modificación. Eso es lo que vamos a encontrar en los temas administrativos. Por supuesto, cabe decir, pues lo que comentábamos antes, claro que vamos a tener esquemas, claro que vamos a tener colores, vamos a tener algún cuadrito resumen, una guía, como en este caso, de ese título primero de la Constitución que nos permita ojear el título. Sí, sí, pistas, guía, eso lo vamos a tener en los temas, evidentemente, tanto en esta academia como en cualquier sitio, ¿no? Pero tenemos que saber que los temas cuando nos los definen, cuando nos los dan en oposición administrativa, son temas literales. Y todos los temas vienen a raíz de una ley que está, como digamos, cortada a trozos y puesta en un tema. ¿Con qué? Con lo más importante que han ido saliendo los años anteriores en examen, ¿no? Lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa aquellas preguntas más importantes, dejándolo resumido en un epígrafe de la convocatoria. ¿Cómo funciona entonces una oposición? ¿No? Hemos dicho que primero sale lo que llamamos oferta de empleo, donde vemos las plazas, y luego sale lo que llamamos convocatoria, ¿no? Aquí tengo un par de ejemplos solo por comentarlo. Evidentemente aquí, pues cada uno, ahora os diré los enlaces, podéis hacer una consulta más profunda de una oposición que os interese, pero es para que sepáis un poco vosotros mismos elegir. Esto es un anexo
dentro de la resolución de la convocatoria, en la que se habla de un cuerpo específico, que es el cuerpo de auxiliar, el cuerpo que hemos dicho C2, la oposición que hemos dicho que es más corta en temario. Bueno, siempre empezamos hablando del número de plazas que se convocan en cada ejercicio, con lo que empieza, los requisitos de los aspirantes, que normalmente para el grupo C2 únicamente exigimos la ESO o equivalente, y pasamos al proceso selectivo, el proceso de selección. Esto es importante que lo veáis porque al final es la manera en la que vosotros, desde el momento que os ponéis a estudiar, tenéis que tener el enfoque de la organización y la estrategia. No es lo mismo estudiar un tipo test que estudiar un examen que evidentemente es redactado, ni estudiar un examen que es oral. Bueno, eso lo va a dar la clave de la convocatoria del año anterior, del ejercicio anterior, y vosotros con eso debéis ser capaces de diferenciar, de elegir algo que os cuadre con el tiempo disponible, ¿no? Siempre con vuestro tiempo personal de estudio. Aquí en este caso, C2, auxiliar, ¿cómo funciona? Pues tiene un único ejercicio, ¿vale? Un ejercicio único que tiene dos partes, ¿vale? La primera parte que consiste en un cuestionario de 60 preguntas, un cuestionario tipo test, ¿vale? Que tiene dos partes, 30 preguntas de teoría, que estarán en el bloque 1 del programa, que viene bajo el programa con las materias, y la otra, segunda parte, 30 preguntas de psicotécnico, ¿vale? Es decir, que esa primera parte de 60 preguntas tiene mitad y mitad. Mitad psicotécnico, mitad teoría, mitad temario. Y una segunda parte que tiene 50 preguntas del área de informática. En concreto, los programas de Windows y Office componen un total de 12 temas, 8 son informáticos y 4 son administración electrónica, que os los podré, por supuesto, profundizar en otra etapa, ¿no? Siempre nos dice un tiempo de realización, que es muy importante, el tiempo de examen. Y bueno, aquí tenemos cómo se puntúa cada ejercicio y demás, ¿vale? La puntuación mínima. Y al final vamos a tener los temas, el temario. Claro, todo esto al final es un trabajo de lectura que tiene que hacer cada uno para ver cada temario y qué tiene. ¿Qué hemos hecho nosotros para facilitar esa elección, ¿no? O de alguna manera ponerlo algo más sencillo que tener que ir al BOE y comprobarlo. Pues evidentemente aquí lo que intentamos, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de auxiliar, es que vosotros podáis, visitando la página web, ver cuáles son el temario, ¿vale? De la primera y la segunda parte y cómo funciona. Entonces aquí lo tenéis. ¿Cómo es el examen de auxiliar? Pues la primera parte es de tal manera, la segunda de tal manera. ¿Cuál es el temario? Pues aquí tenéis el bloque 1 y su composición y el bloque 2 y su composición. Como digo, este web binder, esta estructura está pensada para que vosotros podáis destripar y elegir la oposición que más os cuadre. Luego os contaré estratégicamente en el momento de ahora, agosto, dependiendo del perfil, cuál es una elección o qué elecciones son también bastante buenas. Bueno, después de ver una convocatoria, un poco por encima, en qué consiste, ya la convocatoria a partir de las plazas aprobadas en una oferta pública nos las saca para presentarnos y nos da un plazo normalmente de 20 días para echar nuestra instancia. El examen suele ser 4 meses después, como mucho 8. Hemos tenido 8 meses después, hace un par de años. Llega el momento, ¿no?, de ponernos a estudiar. Llega el momento un poco de darle un enfoque a eso que es nuestro plan de futuro, opositar y, por supuesto, la plaza que al final parar de opositar y ejercer una profesión. Para eso, ¿vale? El instrumento vital con el que funcionamos, por lo menos aquí en la academia, tanto a la hora de yo impartir clases como a la hora de seguir a los alumnos, es con una planificación, ¿vale? Fijaros esta planificación que le hacemos a cada alumno a medida, ¿no? Fijaros cómo lleva, por ejemplo, la asistencia a algunas clases, como en este caso estos días, otros días que ha pedido libre el alumno porque va a tener pues algún viaje, algún evento, y en este caso nos pedía un día a la semana libre, que en este caso eran los domingos, y otro día que voluntariamente pues el tutor elige decidir ponérselo libre, ¿no? Dejárselo un poco para terminar las tareas de la semana. Evidentemente no tenéis que saber ahora mismo qué es esto de 364, los reglamentos, el número de temas, ni nada. Es simplemente para que entendáis que si no funcionamos con una organización, tanto de la academia como vosotros mismos individualmente, pues al objetivo no vamos a llegar. O sea, eso es la primera fase. El paso cero es elegir la oposición, el paso uno es hacer una planificación mensual y el paso dos, pues ya sería ir cumpliendo el objetivo, ¿no? Y diciendo, vale, he cumplido este día, puedo pasar a este día, he cumplido este día, paso este día. Los domingos compruebo que esa semana la he cumplido. ¿Qué me falta? ¿Me falta una cosa? Pues ya la recuperaremos más adelante para seguir con la planificación que tenemos la semana siguiente. Y ese es un poco el funcionamiento por el que nosotros en la academia, pues bueno, nos hemos caracterizado
porque no sé si en los demás sitios lo hacen así, yo entiendo que poco, pero sí que hacemos una personalización un poco. Escuchamos al alumno, vemos su disponibilidad horaria, si tiene hijos, si tiene un horario en el trabajo complicado o si tiene turno, etc. Y lo adaptamos en la manera de lo posible, ¿no? Cuando ya el alumno consigue funcionar y ya lleva sus 3, 4, 5 meses en la academia y consigue ya orientar esto él mismo o ella misma, consigue ya saber cómo de largos son los temas, cuánto tiempo tarda en darle una vuelta a un tema, pues ya puede uno mismo hacerse su planificación, ¿no? Pero al principio nosotros lo damos mascadito, ¿no? Lo damos sencillo. Incluso hay gente que yo he tenido un año y algo, hasta que se ha convocado el examen y se ha presentado, que ha estado pidiéndome planificación hasta los últimos meses, ¿no? Para ver cómo enfocaría yo como preparador, como exalumno, esa racha final a este examen, ¿no? Entonces siempre es interesante dar nuestro punto de vista porque hemos pasado por ahí, pero al final el que se conoce es la persona. Al principio es mejor hacer caso a los preparadores y llegado el momento final, llegado en los últimos 3, 4 meses antes de examen, evidentemente la persona pues es suficientemente capaz para llevar a cabo una planificación por sí misma y ejecutarla, ¿no? Eso al final es nuestra clave. ¿Qué más cosas tenemos para enseñar, ¿no? Para que veáis. Bueno, respecto de los cuerpos, ahora pondré un poco asentados los plazos y cómo está ahora mismo cada oposición en cuanto a plazos. Sí que os enseño algunas cositas para que sepáis cómo se trabaja en la academia, ¿no? Por ejemplo, esto es un psicotécnico de auxiliar con los que trabajamos y que dejamos a los alumnos acceso a ello y con los que, como os digo, fijaros un texto bastante largo en un psicotécnico y a raíz del texto, pues algunas preguntas, ¿vale? Como sabéis, alguno seguro que ha hecho ya un psicotécnico en su vida, ¿vale? Y este tiene un formato corto de 20 preguntas, de 20 cuestiones, sobre lo que luego damos una solución. El oficial son 30, nosotros trabajamos en rachas de diferentes números de preguntas para acostumbrar el cuerpo a ir a minuto por pregunta, que sería algo un poco lento, porque el objetivo real sería ir a 40 segundos, 38 segundos por pregunta. Entonces, bueno, empezamos con 20 preguntas, luego metemos 30, algún psicotécnico hay de 10 que son matemáticos. Vamos combinando un poco en el ámbito de auxiliar todas estas figuras, todo lo que son psicotécnicos, y lleva, pues como sabéis, los psicotécnicos tanto una parte de lógica como deductiva, como alfabética, etc. Para todo eso, ahora os paso el enlace y podéis ver psicotécnicos oficiales. Yo los voy a pasar porque los tengo aquí también para pasarlo. Eso es la parte que define un poco el psicotécnico, la oposición de auxiliar. Lo principal de auxiliar de diferencia es el psicotécnico. Entramos, por ejemplo, a ver un supuesto práctico, ¿vale? En el ámbito del cuerpo de seguridad social. ¿Cómo son los supuestos prácticos de seguridad social? Pues los supuestos prácticos son tipo test. Y en este caso, todos los cuerpos, ahora lo pondré un poco la idea, son de manera que nos presentan un texto y a partir de ese texto nos hacen unas preguntas tipo test con 4 opciones, de las cuales una solo es válida y evidentemente tienen penalización. Dependiendo de la oposición, la penalización es más alta. En el caso de Seguridad Social, la penalización es 1 de 4 y en el caso de la AGE, la penalización es 1/3, una de cada 3. Aquí tenéis un poco el formato de un supuesto. Tampoco ahora mismo no sabéis, o muchos no sabéis ni de qué va esto, ¿vale? De la seguridad social, pero este es el formato de los supuestos que encontramos en la seguridad social, con 15 preguntas oficiales, 3 preguntas de reserva por si hay anulaciones y una plantilla de soluciones, ¿no? Y una plantilla de soluciones. Esa es la idea de un supuesto práctico de la seguridad social, ¿no? Y por último, teniendo en cuenta que es el más especial, ¿vale? Tenemos un supuesto práctico de gestión del cuerpo A2. Los supuestos del cuerpo A2 son supuestos escritos. En este caso, el opositor tiene que redactar de la forma más acorde a la ley, es decir, más literal, un sentido más jurídico. Pues bueno, siempre se expone un texto, como en este caso, un texto sobre un ministerio, sobre una cuestión, y a partir de ahí se hacen unas preguntas. De manera que cuando nosotros respondemos, pues tenemos que dar una justificación jurídica. Tenemos que hablar de un artículo, tenemos que hablar de una norma, tenemos incluso que mencionar la norma al completo, con pie, ¿vale? Y también pues mencionar punto, artículo, etc., ¿no? Con una dialéctica que se vea, ¿no? Una manera de expresar pues muy característica de este tipo de supuestos. Al final, la idea de la academia es que vosotros podáis también semana a semana practicar supuestos en directo y que podáis presentarlo al profesor, al tutor, que en este caso es José, que será el encargado de
corregiros los supuestos prácticos, mejorar vuestra manera de escribir y sobre todo deciros las claves que no se pueden escapar mencionar en cada supuesto, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, si hablamos de un supuesto de contrato del sector público y nos ponen un contrato menor, pues evidentemente el artículo 118 tenemos ahí un par de frases que tenemos que mencionar exactas, ¿no? Entonces, cada ley o cada manera de enfocar el supuesto es diferente. Todo esto sería también para las personas que están pues interesadas en el cuerpo de gestión, porque es algo más específico, más técnico, digamos, no más complicado, es diferente que hacer un tipo T, pero sí que es verdad que lleva una precisión jurídica importante, ¿no? Y en cuanto a administrativo, pues los supuestos son muy parecidos a los que podemos encontrar en el cuerpo de administrativo de la Seguridad Social. Los 12.1 son muy parecidos, tienen un formato muy común. De hecho, ya os digo, a raíz del formato similar y que coinciden en parte del temario, muchos opositores preparan las dos oposiciones, preparan tanto C1 AGE como C1 Seguridad Social, ¿no? Las dos al mismo tiempo. Esta es un poco la idea de supuesto práctico que tenemos dentro del C1 AGE, ¿vale? Aquí tenemos una estructura, ¿vale? Una cuestión que nos plantean y a raíz de ahí son 20 preguntas y se elige el supuesto que nosotros en ese momento, el día del examen, hayamos hecho mejor, ¿no? ¿Vale? Esa es la idea, la tónica general. Entonces, para dar alguna idea, algunos argumentos, o mejor dicho, de alguna manera que tengáis estructurado en vuestro cerebro, si estáis con duda de qué oposición elegir, ¿no? Pues vamos a poner un poco las características principales en pizarra para que se nos quede reflejado a nosotros de alguna manera, ¿vale? Las opciones que tenemos, ¿vale? Tenemos administrativo, administrativo de la Seguridad Social, este sería el de la Administración General del Estado. Tenemos auxiliar administrativo y tenemos gestión del Estado, ¿vale? Esas serían las cuatro opciones preferentes. Por la opción que suele empezar el alumnado, ¿vale? Por lo que vemos aquí, el alumnado suele empezar por administrativo de la AGE, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la oposición que lleva todo el temario que comprende auxiliar, es decir, lleva incluido el temario completo de auxiliar y lleva más de la mitad de la del cuerpo de gestión. Digamos que ocupa esas tres. Además, lleva también la mitad de administrativo de la seguridad social, es decir, que es una oposición como de partida que engloba aquellas tres o que está relacionada con aquellas tres. ¿Vale? ¿Qué opciones se plantean también en relación a los tiempos que esperamos de examen, ¿no? ¿A cuándo se prevén los exámenes? Pues bueno, el siguiente examen, la previsión, ¿vale? De los tres cuerpos de AGE, ¿lo tenemos en qué fecha? Pues lo tenemos en enero de 2026. O sea, lo normal es que las plazas que hemos visto ahora mismo de administrativo, de auxiliar y de gestión sean en enero de 2026. ¿Qué sucede entonces con el cuerpo de seguridad social, que va un poco por libre, ¿no? Que dentro de lo que cabe sigue siendo administración del Estado, pero tienen examen, ¿vale? Tienen examen de la OPE anterior, 2024, en septiembre del 2025. Por tanto, acaban de examinarse. Lo normal sería examen en julio o junio de 2026. ¿Vale? Es decir, Administrativo de la Seguridad Social, empezamos nosotros un curso nuevo, pero está destinado a un examen pues prácticamente a 10 meses vista, ¿no? Un curso que empieza prácticamente desde cero. Evidentemente, tenemos alumnos que se presentan a esta oferta de empleo público, que es el grupo actual en funcionamiento, y evidentemente, pues los que no tengan mucho éxito o lleven menos tiempo preparándose, querrán continuar en la academia para examinarse en junio de 2026 en la próxima convocatoria, que se prevea si no tenemos fechas seguras, pero creemos que lo previsible es que sea junio. Esa es la opción de seguridad social, ¿vale? En cuanto a seguridad social, decir que tiene dos bloques de temario, ¿vale? Un temario general, que voy a poner que es igual que el que tiene AGE, que el que tiene auxiliar y que el que tiene GACE, ¿vale? Una parte común y una parte específica, ¿vale? Que son 13 temas en materia propia de la seguridad social. Tampoco es una mala opción ir a administrativo de la seguridad social, que es en julio, y presentarse a auxiliar administrativo. Es decir, estos dos grupos simultáneamente llevarlos. ¿Por qué? Porque si tú te preparas administrativo de la seguridad social y te preparas la parte de psicotécnico adicionalmente a este contenido, los psicotécnicos por libre, puedes presentarte a auxiliar y medianamente competir. Te faltaría ver un poco de informática, ¿vale? Que es la parte de diferencia, ¿no? Porque aquí sí que ponemos que estas dos llevan informática, ¿vale?
las dos. Y aquí informática y psicotécnicos. Tenemos menor temario, aquí estamos hablando de unos 28 temas, ¿vale? Y aquí el temario son unos 41 temas, ¿vale? En la última convocatoria. ¿Cuántos tiene administrativo de la Seguridad Social? Que es una pregunta que seguro os recurrirá. Ahora vamos con GACE también. Pues administrativo de la Seguridad Social ahora mismo tiene una primera fase de 23 temas y una segunda fase de 13. Por tanto, el temario tiene un total de 23 más 13, 36 temas, ¿vale? 36 temas. O sea, no es una oposición súper corta, pero está bien de tema. Es verdad que los temas de la seguridad social, algunos son un poquito más largos, pero aún así, pues es una opción bastante valorable. ¿Qué diferencias se os pueden ocurrir además entre las opciones, ¿no? ¿Qué diferencias se pueden ocurrir entre las opciones? Pues bueno, la diferencia respecto a las demás la tiene gestión. ¿Por qué? Porque son dos exámenes, ¿vale? Que se celebran el mismo día. Es decir, uno a las 9 de la mañana y otro a la 1 de la tarde del mismo día, un tipo test y un examen escrito. Evidentemente, el escrito tiene una ventaja y es que te quitan la mitad de temario. Los primeros 3 bloques solo van al tipo T, al escrito no van. Pero al final es un examen en el que tenemos que ser capaces de redactar, escribir, etc. Aquí le recomiendo el cuerpo de gestión, aquí le recomiendo con las plazas que han salido cuerpo de gestión, pues sobre todo a las personas que vienen de la carrera de Derecho y que vienen del mundo, por ejemplo, de ciencias políticas o de gestión pública. Gente que tiene una base, unas nociones importantes en el ámbito de la Constitución, de la ley de procedimiento y del ámbito jurídico. ¿Vale? O sea, recomendación, si viene de carreras relacionadas. Si tú, por ejemplo, has hecho una carrera de periodismo o has hecho una carrera de marketing, pues yo gestión no va a ser una recomendación que te dé, porque yo he pasado por ahí, la he probado, sé cómo es perfectamente el examen y no creo que sea el camino para empezar. Creo que para empezar es mejor empezar por administrativo o incluso empezar por seguridad social como otra opción. ¿Por qué es interesante ahora mismo? Eso, hablando de gestión, evidentemente si tiene un perfil de carrera, si tiene un perfil de derecho, de A, de similar, yo te recomendaría gestión, ahí sí, ¿vale? Yo te diría, venga, empieza por gestión porque tienes la base y puedes llegar muy bien a examen, solo en ese caso en los perfiles, y en alguien que tenga muchísimo tiempo, ¿vale? También en alguien que tenga mucho tiempo de estudio. Si tú tienes solo 2 horitas o 3 horitas al día, no te voy a recomendar gestión. O por lo menos no sería lo que yo haría si fuese tú. ¿Qué podemos decir entonces de administrativo AGE, auxiliar administrativo y demás? Pues bueno, nos encontramos ahora mismo en una tesitura en que si tenemos el examen en enero de 2026, que coinciden los dos en fecha, lo normal es que de aquí a enero te quieras presentar a examen, porque todavía no ha salido la convocatoria. Y lo normal es que tú de aquí a enero quieras ir a clase, quieras seguir un orden, ver el temario, pero tener algo de posibilidad de afrontar el examen. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que me está llegando ahora mismo o está llegando a la academia preguntándome qué es lo que hago si acabo de empezar y estoy a mitad de julio o en agosto, pues yo les recomiendo lo que yo creo que es bueno o para mí yo haría, que es empezar por algo en lo que tenga una oportunidad de medirme a un examen con una mínima posibilidad de aprobar, ¿vale? Administrativo AGE, ya lo confieso, yo me dedico a preparar esa posición, auxiliar la prepara otro compañero. No te va a dar tiempo en la vida a dar el contenido y llegar con una mínima garantía de aquí a enero. Es muy poco tiempo, ¿vale? Son 41 temas, pero hay que llevarlo muy bien para llegar a enero con posibilidad. No obstante, si eres una persona que está trabajando jornada completa, quieres tomarte la oposición con algo más de tranquilidad y quieres verlo a largo plazo, ¿vale? Para finales del 26, para la siguiente convocatoria, puede ser una buena opción. Es decir, bueno, empiezo por administrativo general, me presento a examen para verlo un poco este año, sabiendo que no es mi año, que yo voy simplemente a ojear el examen y ya a partir de febrero o marzo, cuando ya constituyamos un nuevo grupo, pues ya voy con ese grupo perfecto para ese ejercicio. ¿Qué es lo que recomiendo? Por tanto, si tú quieres meterte al mundo de las oposiciones, verlo de cerca y meterte al ajo y tener una prueba a corto plazo, a 5 o 6 meses, métete al grupo de auxiliar.
te va a dar tiempo a ver el temario completo de aquí a examen, va a tener una mínima posibilidad de aprobar. Es verdad que una oposición requiere tiempo, requiere mínimo un año, casi todas las oposiciones, pero esta por lo menos te va a dar tiempo a ver el temario y a llegar con posibilidad de entrar en bolsa, entrar en lista o si te sale el día muy bueno, de sacarte la oposición. ¿Por qué? Porque la informática es muy variada y puedes llegar con poco tiempo y sacar buenas notas, igual que el psicotécnico. Son que no puede hacer previsión exactamente de lo que va a suceder o lo que va a salir. Entonces, claro, al tener más variabilidad hay más posibilidad. Yo diría que es la opción para personas, ¿vale? Que acaban de empezar, ¿vale? Y quieren medirse a un examen a corto plazo, ¿vale? No obstante, evidentemente se va a generar, tanto, pues siempre, todos los años pasa lo mismo, esto es lo que el pez que se muerde la cola, nosotros estamos acostumbrados ya a todo tipo de perfiles, pues siempre pasa lo mismo, la gente que se mete a auxiliar, cuando acaba el examen, si no ha llegado a terminar el temario, no le ha salido muy bien el examen o lo que sea, conforme acaba auxiliar, sale por la puerta y dice, bueno, para el año que viene quiero meterme de cero a un grupo porque ya he visto parte, he visto 20 temas, me faltaban 8, el examen vi que podía hacer cosas, quiero meterme a un grupo de iniciación. Pues bueno, ahí ya vamos a tener dos posibilidades, o meternos a un grupo de iniciación de auxiliar o meternos a un grupo administrativo porque coincide el temario, ¿vale? Entonces, esas son las dos opciones preferentes que vamos a tener. Oye, que recién acabo de auxiliar, como me he visto la Constitución, me he visto los temas del bloque en general, y tengo ya un control de ese bloque, quiero pasarme a seguridad social, que tengo el siguiente examen aproximadamente en junio. Y tengo ahí 6 meses para meterme a esa oposición de lleno y volcarme con el contenido específico. Es una opción, ¿vale? Es una opción igual de válida y frecuente. ¿Qué es lo habitual? ¿Vale? ¿Qué es lo habitual que tenemos nosotros en la academia? Por hablando ya de perfiles de opositores. Creo que algo interesante, ahora os pondré también más cosas de material, temario y demás, pero creo que es interesante situarnos respecto a la competencia, en qué momento estamos de nuestra vida, qué horario tenemos y qué opciones tenemos, ¿no? Pues si nosotros ahora mismo somos un opositor full time, es decir, no trabajo, mi pensamiento es únicamente destinarme exclusivamente a la oposición, cuerpo y alma. La academia 3 horas a la semana y otras 37 de estudiar son 40, como si estuviese trabajando. Pues bueno, ahí yo creo que la opción preferente sería hacer administrativo de la seguridad social y auxiliar administrativo. Salvo que vengamos del mundo de la oposición o sea, del mundo del derecho. Si venimos de derecho, pues yo creo que ahí nos tendríamos que pensar meternos al cuerpo de gestión, ¿vale? Mundo de derecho, venimos de hacer una carrera de ciencias políticas o algo así, sería una buena opción. Aún así, la ponemos por aquí porque no solo para esos perfiles, sino para un perfil que diga, mira, yo aunque sea 2 años vista, quiero sacarme una oposición del grupo A2 porque tengo carrera universitaria y no quiero pasar por el C1, no quiero hacer promoción interna, quiero algo que sea de mi rango. Totalmente entendible, defendible y perfectamente válido. Eso es para opositores full time. Tengo todo el tiempo del mundo, no trabajo, creo que es una buena opción. Ahora vamos a hablar de opositores que están part-time o digamos el tiempo de estudio es inferior a 20 horas a la semana. Es decir, le echo al día unas 3-4 horas de estudio y el sábado completo o el domingo completo. Lo digo en función a la planificación que comentábamos antes, ¿no? Que ya hemos observado un poco cómo serían las planificaciones. Pues si estamos en este perfil y acabamos de empezar y no hemos todavía abierto un libro, en este caso, la recomendación de la academia va a ser coger una sola oposición, no coger dos, porque se te va a hacer bola y quizás te frustre en la elección. Ahí tu opción principal va a ser administrativo de la Seguridad Social o auxiliar administrativo, ¿vale?, del Estado. ¿Podrás coger gestión? Lo veo complicado. Lo veo complicado para cómo está el nivel ahora mismo de esta oposición, sin una titulación específica y con poco tiempo.
Lo veo algo, un reto, lo veo un reto, no imposible, evidentemente, pero es un reto porque hay reserva de ejercicio y hay gente que va directa al segundo examen, entonces ya hay una competencia bastante fuerte para tú meterte desde cero a una oposición estudiando solo 2, 3 horas al día. Lo veo complicado, ¿vale? Eso sería mi opinión sincera. Cada uno, el que haya pasado por aquí, pues puede opinar, evidentemente, pero es una opinión. Opción entonces de hacer, en este caso, administrativo AGE. ¿Vale? ¿Es una opción hacer administrativo AGE? Sí, pero al examen no va a llegar con posibilidad. Con vistas para la siguiente OE. O sea, apuntarte a clases, seguir la dinámica, nosotros vamos a hacer simulacros de examen, preparártelo, tienes el temario, lo bueno es que vas a ver todo el temario y tienes acceso a todo, pero no te va a dar tiempo material, ¿vale? Porque tienes pocas horas, ¿vale? ¿Aquí puedes hacer administrativo AGE? Pues sí, no veo por qué no. Si te estoy diciendo que puedes meterte a dos oposiciones al mismo tiempo, una para diciembre y otra tal, puedes hacer AGE, sí. Creo que no te va a dar tiempo a verlo entero. Pues yo creo que tampoco. Aunque tengas jornada entera, luego habrá que ver la productividad que tiene esos días y si te da tiempo a verlo. Es una opción. Desde luego, la preferente para la gente con tiempo completo sería llevar esas dos oposiciones, porque una del examen va a ser en diciembre, con posibilidad de tener opciones, y otra en junio. Ahora, hablamos de gente con tiempo inferior a 15 horas de estudio. Es decir, personas que están saliendo de trabajar a las 6 de la tarde, entre que llegan a casa son las 7. Personas que tienen horario partido, entonces tienen más dificultad para conciliar. Personas que aparte de su trabajo, pues tienen varios hijos y les va a costar un poquito más la conciliación. Yo aquí, ¿vale? Sinceramente, dependerá mucho del perfil, del nivel de estudio de la persona y de la costumbre, pero creo que la opción de gestión la descartaría si queremos ser funcionarios en el plazo de 2, 3 años. ¿Vale? La opción de gestión del Estado yo la descartaría. No obstante, habrá gente con mucha capacidad, pero estamos hablando de la media de las personas y de lo normal, ¿no? La opción de gestión aquí estaría totalmente descartada. La opción de administrativo de la seguridad social, administrativo de la AGE, etcétera, son opciones a valorar, ¿vale? Preferentemente, yo para esta convocatoria me metería auxiliar administrativo. Por tanto, incluso diría mi opción para cerrar un poco más el círculo. O me metería administrativo de la seguridad social o auxiliar administrativo. Yo, esas serían las dos opciones que utilizaría. O me examino en junio y así tengo tiempo de sobra desde que empiezo, porque claro, yo estudio poquito, tengo un par de horitas al día. O me voy ya para junio, ¿vale? O me pruebo un poco a ver si llego a enero con algo de posibilidad en auxiliar, ¿vale? Sería un poco la idea dando tres perfiles posibles de opositores. Todo se tiene que estudiar, cada persona es un mundo, pero es la idea que yo te voy a decir según me comentes de tiempo de estudio y de experiencia previa opositando. Ahora, esto es para opositores que empiezan desde cero, nunca han tocado nada, nunca han visto nada. Si tú ya has visto algo por libre, aunque sean 10 temitas, o vienes de opositar de la comunidad autónoma, o vienes de opositar del ayuntamiento y has visto la Constitución, que suele ser lo típico, la Constitución y alguna ley más, es mejor que hables conmigo directamente para que yo te pueda asesorar. No obstante, si no llevas mucha base, si es que llevas 3, 4 meses con el mundo de las oposiciones, pues yo te seguiría diciendo un poco el mismo argumento que a esta gente, ¿no? Que a la gente que va a estudiar, pues oye, Administrativo y Seguridad Social es una buena opción para junio, son menos plazas, son 900, pero no hay tanta competencia. Y si no, auxiliar para llegar a corto plazo y tener posibilidad ahora en enero, ¿vale? Porque ya lleva una pequeña base, pues ponte con lo que te falta y te termina auxiliar para llegar en enero con posibilidad. Esas son algunas de las ideas, sugerencias, etc., basado un poco en mi experiencia y en asesorar a la gente. Pero evidentemente cada persona es un mundo, no hay que generalizar, pero sí que dar unas pautas orientativas, ¿no? ¿Qué cosas os puedo enseñar más? Bueno, exámenes, ¿no? ¿Cómo son los exámenes? Pues los exámenes son muy sencillos, son tipo T al final. Pero la dificultad, ¿dónde está realmente? Pues hay dos puntos de dificultad para mí. Uno, el tiempo, ¿vale? En los exámenes de la AGE tenemos que hacer
una fase de psicotécnico, o sea, de psicotécnico, perdón, de simulacro en la que preparemos al opositor para enfrentarse a un examen de muchas preguntas en poco tiempo. ¿Por qué? Porque se nos está quedando un ratio. Para tú ir tranquilo al examen, tienes que hacer unos 40 segundos por pregunta. Entonces nosotros tenemos que hacer muchos test en clase, ponerte a prueba, llevar un seguimiento en Excel de los test que estás haciendo y demás, para medir los tiempos. ¿Cómo son el formato de la AGE? Pues mira, fíjate, tienes tus 40 preguntas iniciales de teoría, ¿vale? A partir de la pregunta 41 tienes 30 preguntas de informática, ¿vale? De Excel, Word, Access, Outlook y también de Windows. Y luego tienes dos supuestos prácticos, como el que os he enseñado antes, del que tienes que elegir uno. Lo ideal es que tú en el examen hagas los dos y veas el que mejor te ha salido y lo marques en la plantilla. Eso es lo ideal respecto de Administrativo General del Estado. ¿Vale? Esa es la opción preferente, opción ideal de Administrativo AGE. ¿Vale? El examen tiene este formato. Nos vamos a ver, por ejemplo, el examen de gestión. ¿Cómo es el examen de gestión del grupo A2? Pues el examen de gestión son 100 preguntas tipo test, que es un filtro, ¿vale? Para el que se requiere un 5 matemático para pasarlo. 100 preguntas, también aquí el tiempo es menos importante porque suele dar tiempo de sobra a terminarlo. Y un examen que sí que aprieta un poco más de tiempo, como veis, para escribir un supuesto práctico en el que nos dan unos textos y nos van a hacer unas preguntas. Fíjate, cuestión 1, cuestión 2, cuestión 3, cuestión 4. Aquí un calendario para interpretar con el calendario. Cuestiones, pues ya os digo, para redactar y que al final requieren nuestra literalidad. ¿Vale? Es una opción muy buena el cuerpo de gestión, pero sobre todo tenemos que tener bases jurídicas o si no, tiempo para estudiarlo, tiempo para ponernos al día. De Administrativo de la Seguridad Social, no tengo aquí el modelo, ¿vale? Tenía sí que os he enseñado antes un supuesto, pero Administrativo de la Seguridad Social, el formato también es un tipo T con un supuesto único. En este caso, en Seguridad Social no se elige supuesto, ¿vale? No tienen la posibilidad de elegir supuesto. ¿Qué más os puedo enseñar por aquí? El examen de auxiliar, ¿vale? Que hemos dicho. ¿Cómo funciona auxiliar? Que es la prueba esta que he dicho que en enero tendríamos ya una primera prueba. Pues auxiliar tiene una primera parte que son 30 preguntas, ¿vale? Fijaros, hasta aquí, hasta la 30. 30 preguntas de teoría, ¿vale? Y a partir de la 31 ya estamos hablando de preguntas de psicotécnico. Por ejemplo, esta que te dice cuál es el sinónimo de aglomerado, ¿no? Pues eso es de psicotécnico. Es antónimo de embuste, ¿no? Son preguntas, en este caso, sinónimo antónimo, esta pregunta de ordenar este número es de velocidad, una pregunta de velocidad, etc, etc, etc. ¿Vale? Ya podéis echarle un ojo, voy a pasar toda la documentación para que lo veáis. Una vez que pasamos esa primera fase, que son 60 preguntas, 30 y 30, iría a la segunda fase, que es 100% informática, ¿vale? Que tenemos aquí nuestras 50 preguntas de informática con 5 de reserva. Veréis que en todos los exámenes tenemos preguntas de reserva por si alguna está incorrectamente formulada, se coge las de reserva, que hay que hacerlas en el tiempo delimitado. Sin duda, auxiliar y administrativo, C1 y C2 son las dos opciones que requieren, por supuesto, mayor celeridad, mayor velocidad a la hora de hacer el examen, porque nos van a quitar mucho tiempo. Estos son, digamos, pautas generales, pautas generales. Sí que es importante que cada uno, pues dentro de la responsabilidad que tenemos ya como personas adultas y maduras, pues valoremos realmente de las 4 opciones que aquí están sobre la mesa, a cuál de ellas verdaderamente nos vamos a presentar en función de qué, de 2 variables principales. Tiempo disponible de estudio y experiencia previa en oposiciones. ¿Vale? Esas 2 variables son las importantes. ¿Cuánto tiempo tengo para estudiar? ¿Vale? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué base tengo? Si no tengo ninguna base, ¿vale? Tendré que tomar una opción. Si voy a estudiar poco tiempo, tendré que tomar una opción. Y luego, que me gusta mencionarlo para que veáis un poco el perfil de persona que soy yo a la hora de tratar a la gente, si tú eres un perfil de persona que va a estudiar 2 días a la semana, ¿vale? O en su defecto nos dice que va a estudiar menos de 10 horas a la semana, ¿vale? Yo te digo que no es el momento de opositar, ¿vale? Si tú estás en esta casuística, no es tu momento de opositar. Puede ser que en el futuro se dé. Ahora mismo, si llegas a cualquier sitio, a cualquier academia, te van a querer meter en un grupo. Eso está claro. Todo el mundo te va a querer meter en un grupo.
Yo te voy a decir que si tienes muy poco tiempo, estás llegando a tu casa a las 8 de la tarde, entre que tienes responsabilidades familiares, actividades, deportes, y no te vas a comprometer un mínimo de 15 horas de reloj de cronómetro a estudiar a la semana, no posible, porque es que te vas a frustrar y vas a perder 100 euros al mes, porque es lo que vale la academia. Entonces, no posible. Ahora, si estás en un perfil como estos que hemos hablado, de personas que ya tienen en su mente cómo va a ser su septiembre, su octubre, su noviembre, su diciembre, ya saben un poco anticiparse y tienen más o menos pensado cómo va a ser su sesión de estudio y cómo se van a distribuir los días, elige, pero elige sabiendo lo que hay, ¿vale? Que hay oposiciones que están destinadas a personas con una base jurídica, hay oposiciones que están encubiertas de alguna manera o más ocultas porque son nuevas, y hay oposiciones más masivas como auxiliar y administrativo de la AGE, pero que son recurrentes y que se están convocando todos los años y con un volumen de plazas interesante. Entonces, claro, todo eso es lo que creo que a cualquier opositor pues le sirve un poco de guía para elegir. Con eso yo termino la exposición, ¿vale? Os dejo a todos la posibilidad de mandar un correo. Lo tenemos por aquí abajo, igual que concertar cualquier tipo de cita, ¿vale? Aquí tenéis tanto el contacto de la academia, que os lo recomendaré ahora, os lo mandaré por correo electrónico, como el correo de contacto. Yo sí que os digo que es importante que tengáis en cuenta que hoy finaliza el periodo de matrícula gratuita, el 31 de julio, por si alguno lo tiene medianamente claro, y que tengáis también presente que yo voy a estar siempre para asesoraros, que a mí no me cuesta nada hablar con una persona, decirle lo que pienso, y si tengo que decirle que no es su momento o que esa opción es mala o es buena, le voy a decir lo que yo pienso, no lo que a mí me interesa. ¿Vale? Tener en cuenta siempre eso, porque al final nosotros nos dedicamos a esto, hemos pasado por esto, bueno, yo en mi caso he aprobado el C1, he aprobado el A2, ahora estoy con el A2 de Hacienda, con técnico de Hacienda, he pasado ya por dos oposiciones superadas y voy a por la tercera, sé cómo va la mente humana para estudiar, sé cómo van las planificaciones, entonces, confiar en gente que haya pasado por ahí, ¿vale? Eso es muy importante. Y, sobre todo, cuando elijáis algo, que sepáis todas las variables, que sepáis cómo funciona, que tengáis constancia de lo que estáis eligiendo, porque es una decisión de muchos años, que luego cambiarla se hace un poco de bola, ¿vale? Luego cambiarla nos cuesta un poco. Y yo os diría también que ya recomendación, que esto sí que es propio mío, pues aquí tengo un libro, ¿vale? De Si opositas me necesita, que al final son 12 euros, ya ves tú, te vas al Burger King y te sale más caro. Un libro que te cuenta un poco cómo es la oposición, cómo elegir una oposición, cómo organizarte, método de estudio, bla, 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 todo lo relativo. Entrevisto a un inspector de Hacienda, entrevisto a un juez, entrevisto a gestores del Estado, administrativos del Estado, ¿vale? Está todo dentro del libro. Yo recomiendo que si vas a empezar a opositar, esto te lo leas. Y no porque sea mío, sino porque te va a ahorrar tiempo de estudio, ¿vale? Simplemente porque te va a ahorrar tiempo y va a estar bien. Está en Amazon y en Casa del Libro, ¿vale? Lo puedes encontrar por ahí también. Es una idea. Si no lo tienes claro y te tienes que tomar una semana para pensarlo, es una idea. ¿Yo qué haría? Reservaría una plaza de un curso hoy que es gratis, si estás viendo el webinar, ahora lo subiré, y en su defecto intentaría también, pues bueno, empezar a planificar en mi cerebro cómo va a ser el estudio en agosto y cómo va a ser el estudio en septiembre, ¿no? Para tener una visualización ya a corto plazo. Y nada, gracias a los que habéis podido asistir, he visto que en el directo no era